Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya comenzamos a acompañarlo en un nuevo capítulo de Mineduc al aire, que ya vamos en nuestro tercer capítulo donde hemos buscado acercar a la opinión de los expertos, de aquellas personas que también nos pueden entregar algún mensaje sobre, y muy relacionado también con lo que hemos vivido durante estos últimos meses en tema de la pandemia. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que se ha tocado poco en nuestro país. Si bien se ha ido lentamente relevando un poco más el valor de la salud mental en Chile, aún hay varios temas o aristas que no se han tocado, ya sea por tabú, por miedo a poder conversarlo. Y hoy vamos precisamente a hablar de la prevención del suicidio infantil, cómo poder abordarlo de mejor manera. Y los invitamos a ustedes que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live, que hagan sus preguntas, nos escriban, nos vayan entregando también sus opiniones respecto a lo que vamos conversando. ¿Y con quién vamos a conversar? Con Paulina del Río, ella es presidenta de la Fundación José Ignacio, para entrar en detalle sobre este tema, y que yo lo comentaba en un principio. ¿Cómo estás, Paulina? Es un tema bien tabú, parece, ¿no? Hola Sebastián, buenas tardes, gracias por haberme invitado a hablar, como dices tú, de un tema que es tabú, que nos da miedo, que estigmatiza a las personas que se relacionan con él y creo que va a ser una excelente conversación hoy día. Claro, y también el tema de la muerte yo creo que no es muy tratada a nivel familiar, a nivel de casa. Nadie pone el tema en conversación, y menos aún el tema del suicidio. Ujú. En nuestra cultura occidental la muerte está como escondida, ¿no? No se nombra por eso, como si no existiera por eso. En otras culturas no es así. Y el suicidio más aún, ¿ya? Pero debo decir, yo empecé hace 13 años en esto y debo decir que por lo menos en Chile ha ido cambiando muchísimo el panorama y cada vez más personas, más instituciones están atreviéndose, están colaborando, organizaciones de la sociedad civil con instituciones estatales para que esto vaya precisamente dejando de ser un tabú y vayamos aprendiendo qué hacer. Ahora, en ese sentido, ¿qué ha ido cambiando culturalmente en nuestro país para poner el tema en la mesa? Lo digo pensando en el tema de los niños, que cuando hablamos del suicidio infantil. Mira, yo creo que lo que nos ha asustado primero son las cifras de suicidio, que en algunos años tuvieron un gran aumento, ahora están estabilizadas las cifras, pero también en el tema de los altos, las altas, el número de consultas por salud mental. Y eso incluye a niños cada vez más chicos, muchos niños medicados en los colegios, vemos que esto sucede y eso hace que el tema vaya cobrando importancia, ¿no? Porque se hace más común. Mm. Sucede en todas partes, es absolutamente transversal. Ahora, hablar de suicidio, ¿cómo uno lo puede abordar a nivel familiar? ¿Cómo uno puede llegar a poner este tema en conversación a nivel de casa, digamos, a nivel doméstico? Porque es un tema súper delicado y es difícil también abordarlo cuando hay niños en la casa. Mira, yo creo que es un tema que no necesariamente debe ser abordado con los niños, a no ser que se produzca el suicidio de una persona cercana. En ese caso es bueno hablarle la verdad siempre, porque el niño tarde o temprano se va a enterar. Hablarle con la verdad, adecuándolo a su edad. Por ejemplo, tenía un dolor tan grande que su cerebro, su corazoncito dejó de funcionar, ¿no es cierto?, para los niños chicos, o más bien tenía, para niños más grandes hay una enfermedad que se llama depresión y que cuando la gente está muy enferma de depresión, de repente muere. ¿M? Y ya más grandecito se puede decir que fue una muerte por mano propia, digamos. Pero el tema del suicidio no creo que sea necesario abordarlo con niños chicos porque sí, ¿ya? Ujú. Solo cuando un niño expresa la curiosidad, nada más. Lo que sí tenemos que estar atentos es a otras cosas que podrían eventualmente terminar en un suicidio, ¿no? Como es el ambiente donde el niño se desarrolla.
Ahora, respecto al tema sobre mitos, ¿existe algún mito respecto al suicidio y cómo ir quebrando esto y poder abordarlo de mejor manera para los niños y los jóvenes? Mira, hay muchos mitos, pero voy a hablar de tres que son como los más generalizados. Primero, que tenemos que ser expertos para ayudar a prevenir un suicidio, y eso no es verdad. Eh, Cualquier persona puede ayudar a prevenir un suicidio con sus brazos abrazando, ya sea real o virtualmente, con sus orejas, escuchando con cariño, con empatía, sin enjuiciar, en fin. Y con una pequeña preparación ya puede hacer intervenciones más específicas y acompañar siempre a la persona, y si es un niño, llevarlo a que reciba atención profesional, ¿no? Ese mito entonces lo dejamos de lado. Antiguamente se creía que era una cosa biomédica y solo el psiquiatra, la psicóloga podía intervenir, pero hoy sabemos que podemos intervenir antes, ¿ya? Cualquiera. Y después tenemos un mito también muy generalizado, y es que la persona que anuncia que se va a suicidar no lo hace, está llamando la atención. Y eso sí que es súper peligroso, porque esa persona en realidad probablemente no tiene los recursos internos, externos, para pedirnos ayuda. Y nosotros tenemos que entender que esa persona, si está anunciando un suicidio o un intento de suicidio para llamar la atención, es porque necesita mucha atención, ¿me entiendes? Y no Ujú. sabe cómo pedirla. Son pedidos de auxilio, y aunque sea el llamado número 50, hay que darle la misma importancia, porque el 51 puede ser fatal, ¿ya? Y otro mito también que está muy extendido es que si yo le pregunto a una persona si está pensando en suicidarse, le voy a dar la idea. Y la verdad es que no. Esa persona probablemente tiene la idea hace mucho rato y la ha ido elaborando en distintos niveles, no todas, pero algunas piensan, por ejemplo, me gustaría morirme, ¿no es cierto? Me gustaría quedarme dormido y no volver a despertar. Otras personas ya dicen, voy a usar este método o este otro para suicidarme, o lo voy a hacer tal día. En fin, a medida que hay más planificación, hay más riesgo. Entonces, es muy probable que al preguntarle tranquilamente, sin juicio, ¿has pensado en suicidarte? O si esa pregunta nos parece muy violenta. Hay, a veces uno quisiera quedarse dormido y no despertar nunca más. ¿Te ha pasado eso a ti? Y de ahí ir profundizando. Entonces, eso también es fundamental. Nosotros tenemos que estar atentos al estado emocional del otro, no esperar que el otro nos pida ayuda. Por lo tanto, si vemos ciertas señales que después las vamos a abordar, es imperativo que nosotros intervengamos preguntando. ¿M? Y si nosotros no nos sentimos preparados, buscar una persona de confianza que sí pueda hacer la pregunta. ¿M? Ya Qué ahí vamos al mito, y un cuarto que también es importante y que al revés del otro que dije antes, ¿Ya? es que las personas que se van a suicidar realmente no lo dicen. Y eso sí que tampoco es verdad, porque las personas lo anuncian, la inmensa mayoría lo anuncia, pero lo anuncia de maneras que nosotros no sabemos interpretarlas como riesgo suicida. De ahí nuestra obligación de informarnos, ¿no? Claro, qué importante ese punto, porque ahí hay varios mitos que están en el común de los chilenos y yo creo que es Ujú. muy importante ir rompiendo estas barreras para abordar de mejor manera lo que tiene relación con el suicidio y también con el suicidio infantil. Estamos conversando con Paulina del Río, para quienes se están uniendo a esta conversación en nuestro Facebook Live. Ella es presidenta de la Fundación José Ignacio. Estamos hablando de la prevención del suicidio infantil. Hemos visto algunos comentarios que nos están llegando por Facebook. Los invitamos a que, si tienen alguna pregunta, la hagan para Paulina, para que nos pueda ayudar también en esta conversación. Paulina, bueno, no ha sido ajeno a nadie estos 6 meses prácticamente en los que hemos estado en cuarentena, donde hemos Ujú. estado muy cerrados, muy contenidos, donde nuestra forma de vivir ha ido cambiando también.
este aislamiento, si lo podemos llamar de cierta manera, ha generado también en algún grado un aumento en el caso de algún tipo de depresión o también en el caso de que los niños se sientan más retraídos o con este tipo de pensamiento de suicida. ¿Cómo lo han visto ustedes también como fundación este trabajo para que no se sientan tan solos? Mira, los niños en general están mostrando signos de que no están cómodos en general, porque evidentemente hay familias donde los niños están muy bien, igual, aunque estén muy bien en su familia, ellos echan de menos a sus amigos, quieren jugar, las mamás y los papás que están aquí viendo esta conversación saben que es así, que lo único que quieren es estar con sus amigos, ha sido mucho tiempo, quieren volver al colegio y desgraciadamente por ahora no se les puede permitir porque el riesgo existe, en fin, ellos no lo entienden si son muy chiquititos. Entonces eso hace que también al escuchar las conversaciones de adultos, ansiedad, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Va a morir alguien de mi familia? Eso es una pregunta que los niños se hacen y no necesariamente la comunican, ¿no? Mm. Eh, Quizás presentan mayor irritabilidad, eh, están más contestadores, les cuesta mucho concentrarse en las clases online, a pesar de que los profesores me consta que se vuelven locos tratando de hacer la mejor clase y trabajan 20 veces más que antes, pero los niños tienen mucha dificultad para concentrarse ahora más que nunca. Pueden presentar alteraciones del sueño, del ánimo en la comida, pueden tener alguna conducta regresiva, ¿no es cierto? Volver a hacerse pipí en la cama, por ejemplo. En fin, son muchas las señales que nos indican que los niños no lo están pasando bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos, dentro de lo posible, no podemos pensar que todas las familias tienen la capacidad de hacerlo. Podemos tratar de conversar tranquilamente de esto, contarle a nuestros niños que esto es una enfermedad muy seria, pero que los papás o los cuidadores se están cuidando mucho para no enfermarse, para seguir cuidándolos a ellos, que esto va a pasar en algún momento, que en algún momento van a volver a jugar en su colegio, en su escuela. Entonces, tratar de mantener una tranquilidad lo más grande posible. Ahora, ¿qué pasa en una familia, por ejemplo, que han perdido el trabajo, que están con problemas para poder comer, que no tienen cómo abrigarse? Bueno, gracias a Dios ya está llegando la primavera, pero todas esas cosas influyen y nuestra ansiedad y nuestra angustia de adulto evidentemente se las traspasamos a ellos. Entonces, tratar de incentivar algunas actividades familiares cuando se pueda. Como compartir las tareas domésticas con los niños, aunque sean chiquititos, ellos pueden ayudar a recoger la mesa, ¿no es cierto? Plantar un porotito para que ver cómo va creciendo, ayudar en la cocina, aunque ensucien bastante, pero no importa, revolver si son muy chiquititos, eh, cantar, bailar, aunque nosotros por dentro estemos súper ansiosos, igual tratar de mantener actividades que los tranquilicen y que los hagan moverse también, porque acordémonos que esta etapa no es una etapa perdida, no es que porque los niños no están recibiendo la instrucción tal como la recibían habitualmente, no estén aprendiendo y no estén desarrollándose. Están aprendiendo otras cosas y entre ellas están aprendiendo algo que es fundamental para la prevención del suicidio, la tolerancia a la frustración. ¿Ok? Mm. El arreglar los problemas de convivencia, solucionarlos ellos mismos con la ayuda de un adulto. Entonces, no es un tiempo perdido, al contrario, es un tiempo en que puede haber experiencias riquísimas.
Qué interesante eso, de aprovechar este tiempo y no verlo como un tiempo perdido, o en el fondo un momento donde uno no ha estado en conexión con los otros, cuando también está la oportunidad de aprender cosas nuevas, de darle un giro también a este momento. Y respecto a, lo tocabas también, respecto a las razones, según el tiempo también que tú llevas trabajando en la fundación, ¿qué motiva? Y también esto les va a ayudar mucho a quienes nos están viendo para poder levantar señales también. ¿Qué motiva a un joven poder lastimarse, por ejemplo, o llegar incluso a algo más grave que es terminar con su vida? Mira, lo primero que tenemos que entender es que el suicidio tiene múltiples causas. Uno ve de repente en los medios, se suicidó porque lo echaron del trabajo, se suicidó porque lo pateó la polola, esas cosas, ¿no es cierto? Pero en realidad, porque a muchas personas las echan del trabajo y a muchas personas los patea la polola o viceversa. Entonces, eh, hay que entrar a mirar también que hay factores biológicos, digamos, con los que uno nace generalmente, hay factores psicológicos personales y hay también, que es muy importante, los factores familiares, factores ambientales, cómo es la familia, cómo es el colegio, culturales, si tenemos una cultura de colaboración o una cultura de competencia, ¿no es cierto? Y hoy nos queda bien claro por qué lado vamos. Problemas sociales, problemas laborales que inciden en el niño, ¿no es cierto? En el desarrollo del niño. Y hay una característica de estas que a mí me gustaría enfatizar, sobre todo ahora que los niños están en la casa, y es hacer sentir al niño un estorbo. Eso puede, en conjunto con otros factores, siempre en conjunto con otros factores, en un niño es lo más escuchado. Yo no sirvo para nada. A mí me echan la culpa de todo. Eh, Mira, siempre me dicen que soy tonto, que hago las cosas mal, en fin, eso especialmente en un niño que está formando su autoestima es algo que que tenemos que luchar contra eso como sea, con mayor educación a los padres, con mayor protección a los niños, en fin. Me refiero a niños, niñas y adolescentes, que yo soy Claro. un poco vieja, todavía me cuesta eso. Aquí quiero pasar un aviso. Hay un sitio web que se llama Cuidemos a nuestros niños. La dirección es cuidemosanuestrosninos.org. Y ahí hay varios recursos para qué hacer cuando los niños están hiperactivos, qué hacer si hay conductas regresivas, qué hacer si están muy desconcentrados, consejos para los padres, cuentos para los niños. Lo recomiendo muchísimo. Ya es un sitio creado por psiquiatras y psicólogos para ayudar a los padres y a los niños específicamente en estos tiempos de pandemia. ¿Ya? También quiero recomendar aquí linealibre.cl, que es Ujú. el teléfono 1515, donde el mismo niño o los padres pueden consultar por lo que está pasando con sus hijos. Ahí el niño puede llamar libremente si quiere, no necesariamente lo tiene que hacer el padre o el cuidador. Entonces también aprovecho de pasar ese aviso. Además de los canales estatales, ¿no es cierto?, de Salud Responde y Saludablemente, que son también dirigidos a toda edad. Eso, tenía que pasar esos avisos porque esta Importante, carga es muy sí. pesada y los cuidadores no se la pueden solos, sino, no se les puede pedir que sean heroicos, ¿ya? Sí, eso lo hemos A todos nos tocado, cuesta lo la hemos tocado convivencia, mucho. Claro, eso ¿verdad? lo hemos tocado mucho porque también hay una necesidad de los mismos papás, de los mismos cuidadores, de transformarse en una especie de superhéroe para los niños, sobre todo en estos momentos. Y hay una exigencia también de parte de los papás personal, digamos, de cumplir también con su hijo, de no equivocarse con todo este tema de la pandemia, donde se han visto enfrentados a una situación de muchísimo mayor estrés.
Entonces, es importante decirle que uno se puede equivocar también y es súper válido también poder compartirlo con los mismos niños. Y en ese sentido, respecto al tema de la culpabilidad, hay que tener cuidado o mucho ojo cuando vemos que nuestros hijos, los niños, los jóvenes, están con un constante sensación de culpabilidad, con un sentimiento de que por mi culpa pasan estas cosas, por mi culpa, o me siento culpable por esto otro, y de factores que muchas veces son externos a ellos, pero lo sienten como propio. Hay que estar con ojo con eso. Por supuesto, como decía, el sentir que uno es una carga para otros, que uno es una molestia para otros, es un factor importante de los factores de riesgo suicida. Y en un niño, eh, yo sé que es súper difícil, yo sé que la vida es difícil, pero en un niño la falta de atención, el abandono emocional, es algo que realmente, si no provoca algún trastorno mental, realmente acompaña por toda la vida y afecta la forma como nos relacionamos de adultos, ¿no? Es algo que también es importante. Ay, no sé, me da vergüenza seguir pidiéndole cosas a los papás, mamás, cuidadores, pero tenemos que estar atentas a las emociones del niño también, no solamente, yo sé que podemos ser buenos padres o cuidadores si nos preocupamos, ¿verdad?, de que el niño esté abrigado, de que vaya a sus controles médicos, de que tenga un pequeño espacio en la casa para hacer sus tareas o donde se pueda, que sea más calladito, en fin, eso ya es maravilloso, pero las emociones del niño son fundamentales en el bienestar del niño y del grupo de la familia. Estamos conversando con Paulina del Río, ella es presidenta de la Fundación José Ignacio. Estamos hablando de un tema que es muy, muy trascendental y que queremos también ponerlo en discusión para que ustedes pongan sus preguntas a través de nuestro Facebook, a través de nuestra plataforma, nuestro Facebook Live. Y aquí Paula Estudillo, perdón, hace una pregunta que es bien interesante. ¿Cuánto es la cifra nacional y rango de edad respecto al suicidio? Eh, ¿Hay indicadores del tema? sí, las cifras son del DAIS, el mismo que ha estado tan famoso últimamente, pero las que tenemos son del 2017, pero eso se ha mantenido estable, aunque no sabemos cuándo vamos a saber cuáles fueron las consecuencias de la pandemia. ¿Ah? Le voy a dar algunas cifras. Estas se encuentran también en el sitio del DAIS, MinSal. Tenemos que las cifras eh, totales de suicidio del país fluctúan alrededor fluctúan en alrededor de 1.700, 1.800 suicidios por año, lo que significa 5 suicidios al día. Y eso realmente yo lo encuentro estremecedor, ¿no? Eh, es de verdad increíble que muera tanta gente y recién estemos tomando conciencia. Eh, en el país se suicidan 5 veces más hombres que mujeres. Sin embargo, las mujeres hacen mucho más intentos, ¿ya? Ahora, lo que quería contar es que los suicidios hasta los 9 años son prácticamente inexistentes. Eso no quiere decir que no los haya, puede ser que hayan sido registrados con otra causa. ¿Mm? Ujú. Y empiezan a aumentar ya entre 10 y 14 y ya de frentón de 15 a 19, pero lo que es importante es que sí hay suicidios infantiles. Son pocos, pero hay. Entonces, es algo que no podemos ignorar. Por ejemplo, entre los 5 a 9 años, perdón, me equivoqué. Entre los No te 15 a preocupes. 19 años, ¿Ya? tenemos una cantidad eh, que ya empieza a subir, ¿ya? Antes de los 15 años
como digo, las cifras se mantienen bajas, pero aumentan. Se mantienen bajas, pero han ido aumentando de a poquito. Ahora, lo que yo quiero decir, más que el suicidio propiamente tal, que como digo, todavía no es tan impactante a Ujú. esa edad, yo creo que cualquier suicidio a esa edad es impactante en realidad, Sí, es claro. qué calidad de vida tienen los niños. Eso es muy importante, para que estén pensando incluso en suicidarse. ¿Cómo puede ser que un niño de 5 años diga que Mm. quiere morir y que a veces lo intenten? Entonces, es eso lo que nos tiene que interpelar. ¿Cómo hacemos para mejorar la calidad de vida de los niños? Y esa no es una tarea exclusiva de los padres. Esta es una tarea de toda la comunidad, de esa comunidad que pareciera estar tan ausente, ¿no? Es Ujú. una tarea del Estado, con políticas públicas respecto a vivienda, trabajo, salud, educación. Es una tarea de los establecimientos educacionales que tienen que, y lo están haciendo muchísimos, eso yo voy a hacer talleres a colegio y sé que están trabajando con las duplas en la regulación de las emociones, en la resolución de conflictos, en fin, eso es muy importante. Desde el principio, ojalá desde el jardín infantil. Eh, es también muy importante lo que hacemos en las comunidades, que ahí es donde estamos fallando también muchísimo. Como digo, yo tengo mis años y recuerdo lo distinta que era la vida antes, no quiere decir que todo era mejor, ¿ah? Para nada, Mm. pero sí había mucha vida comunitaria, había un sentido de pertenencia, ya sea a una familia extendida que hoy es tan difícil, a una iglesia, a una religión que hoy también vemos que ha ido disminuyendo muchísimo. Yo no estoy hablando de los pros y los contras de cada institución, sino del sentido de pertenencia que se ha perdido. Eh, hasta los Boy Scouts han tenido muchos problemas de abuso que se han hecho públicos, en fin, las organizaciones deportivas y antes también había mucha actividad política, ¿no? Que era algo bastante más idealista que hoy para los jóvenes. En los tiempos míos no se le pagaba a nadie para que saliera a pintar o a repartir folletos. Era algo que los jóvenes hacíamos en forma espontánea. Y todo eso hace que uno sienta que tiene un lugar en el mundo, que su vida tiene un sentido. Cuando un niño siente que su vida no tiene sentido, ¿para qué va a vivir? Y lo mismo un adulto o un adolescente. Hay una cita de Cirulnik que yo la tengo aquí porque me gusta muchísimo. El cúmulo de acontecimientos que desencadena el acto suicida resulta de una cascada de desgarros invisibles. O sea, el suicidio en general no es algo que hoy me pasó tal cosa y por eso me suicido. Es algo que se fue aumentando, 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 y a veces desde el nacimiento, ¿ya? Eh, entonces, es eso lo que tenemos que luchar como comunidad, hacer un mundo más vivible para los niños, menos violento. Paulina, y en ese sentido, ¿qué rol toman las redes sociales en nuestro país y en el mundo en general, sobre todo con los niños, donde hemos visto años anteriores estos llamados challenge, por ejemplo, donde ellos, los mismos niños, son incitados a realizarse algún tipo de autoflagelación, de lastimarse a sí mismos? ¿Cuánto influye también en las redes sociales en este caso de que ellos mismos se aíslan del mundo? Mira, primero el aislamiento es muy peligroso, ¿ah? Si nosotros notamos que un niño que habitualmente, y me refiero a niño, adolescente, en Ujú. fin, un niño que habitualmente tenía amigos, salía, tenía actividades, hoy se retrae y se encierra, es un cambio. Y los cambios nos tienen que llamar la atención. No digo que cualquier cambio decir, oh, qué horror, no, Ujú. pero sí, ojo, ¿ya?
porque junto con otros cambios nos puede estar avisando algo. Ahora, las redes sociales son un arma de doble filo. Pueden ser súper dañinas o pueden muchas veces ser el único lugar donde un niño encuentra compañía y alivio al Mm, comunicarse con sus padres, ¿no es cierto? Hoy, en que los niños están encerrados en las casas, yo creo que las redes sociales han cumplido un rol, pero fantástico en la medida que los niños conversan, intercambian cosas, por lo menos se pueden hacer videollamadas, en fin. No, yo no creo que un niño llame a esta altura, pero se intercambian cosas, videos y todo eso. Entonces, yo no soy enemiga para nada de las redes sociales. Nosotros estamos en redes sociales, ujú. atendemos por mail, por WhatsApp, en fin. Tenemos información en Facebook, en Twitter, en Instagram. Entonces, es maravilloso, pero tienen su lado malo y que en pandemia ha aumentado mucho. Es que andan por ahí depredadores, ¿no es cierto? Abusadores, especialmente abusadores sexuales, que andan cazando niños, pescando niños, y a eso sí que tenemos que poner mucha atención. Entonces nosotros tenemos que controlar lo que nuestros niños y niñas hacen en la internet, lo que ven, con quién tienen intercambios en redes sociales. O sea, yo creo que un niño debe su teléfono ser controlado por sus cuidadores, sí, de todas maneras. O sea, no puede ser que tengan libertad absoluta, porque el riesgo en ese sentido es grande, más otros riesgos adicionales, de bullying, por ejemplo. ¿Mm? Paulina, bueno, me has comentado respecto a algunos indicios de cuando una persona, sobre todo un joven, tiene intenciones suicidas. ¿Cómo se trabaja con aquella persona o con aquel joven que intentó suicidarse y fracasó en esto? Y que tiene que comenzar a rearmarse después. No fracasó porque suicidarse no es un éxito, ¿ok? Ajá. Es Buen un tema, punto. así como a mí se me olvida lo de los niños, niñas y adolescentes. Sí, eh, qué buena aclaración. Sí, suicidarse es un fracaso para nosotros que alguien se suicide, ¿no? Mm, Pero que esa persona tenemos que verla como alguien que sufre tanto. El suicidio tiene que ver con el dolor que uno ha acumulado, aunque la vida haya sido muy corta, tiene que ver con el dolor. Y lo que sabemos hoy es que la inmensa mayoría de las personas en realidad no quieren morir, lo que quieren es poner fin a su dolor psíquico que es insoportable. mm, Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primero, las personas dicen, ay, les escribo, pero típico que me van a decir que no me suicide y que la vida es linda. No, no le vamos a decir eso. Le vamos a decir, sabemos que si te quieres suicidar es porque estás con mucho dolor, ¿ya? Nosotros no podemos obligarte a que no te suicides. Lo que sí podemos es ayudarte a buscar formas de disminuir ese dolor, porque en la medida que ese dolor va disminuyendo, eh, tú vas a tener más ganas de vivir, porque por algo nos escribiste, ¿no? mm. Porque en el fondo hay una ambigüedad tremenda. Por un lado, quiero seguir viviendo, pero esta vida es insoportable. Entonces tenemos que hacer que su vida sea menos insoportable. Y muchas veces basta con la acogida cariñosa, escuchar, cuéntame tu historia, cuáles son los dolores que tú crees que te han llevado a pensar en el suicidio. Entonces ir eh, comprendiendo a la persona a pesar de que se les dice siempre, porque es verdad, yo no puedo sentir la magnitud de tu dolor, pero sé que a ti te duele mucho, ¿ya? Y ojo, que el dolor no es comparable. Lo que a una persona le duele horroroso porque está enferma su mascota, para otra persona puede ser que sufrió abuso sexual infantil, ¿me entiendes? Pero eso Claro. no es comparable. Lo que importa es cómo le afecta ese dolor. ¿Mm?
Paul- Entonces nosotros lo que hacemos es siempre pedir que la persona lo orientamos para que busque ayuda psicológica y el psicólogo o la psicóloga decían si necesita ayuda psiquiátrica, pero siempre estamos ahí como una oreja técnica pero cariñosa, sin juzgar, nunca Mm, juzgar, sin escandalizarnos de nada. A veces escuchamos historias de dolor tan horribles que uno se pregunta cómo este chiquitito sigue viviendo todavía. Y ahí ve uno las ganas que hay de vivir a pesar de todo. El mismo Cirulnik, que a mí me gusta mucho en este tema, dice que basta con una sola persona. Él lo llama el tutor de resiliencia. Basta con una sola persona que ayude, que acompañe, que acoja. Hay personas que no tienen a nadie. Hay sí, niños, niñas, claro. adolescentes que no tienen a nadie, que los escuche realmente. Entonces, ese es el camino. Y ese camino no hay que ser tan experto, porque nosotros, cualquier persona lo puede hacer en menor medida, digamos, y acompañar a ese niño o niña a buscar ayuda profesional, ¿no? Es algo que tiene que ver con visibilizar al otro, con hacerle sentir que su dolor es escuchado, que su historia es válida. ¿Mm? Paulina, ¿cómo uno también puede, o al menos cómo trabajan ustedes en la fundación, para ir, en cierto sentido, separando aguas en materia de lo que es propiamente como biológico, de que el niño a lo mejor pueda estar pasando por un problema biológico, descompensación biológica, y esto desencadena estos pensamientos a aquellas que tienen relación con aquellas marcas que le ha dejado la vida y lo ha llevado a tener estos pensamientos? Por eso nosotros siempre exigimos que la persona tenga al mismo tiempo, o sea, nosotros podemos escuchar un par de veces, pero de ahí para adelante es imperativo que la persona busque ayuda psicológica o psiquiátrica, ¿ya? Mm, Sobre todo si vemos que hay indicadores de riesgo, de mucho riesgo. ¿M? mm. Muchas veces nos hemos comunicado con las familias para que tomen acción inmediatamente, en fin. Eh, Ahora, hay otros casos en que son no tanto factor terrible, a veces es un factor que al niño o al joven lo tiene desesperado y cuando uno puede bajar la tensión se siente mejor y escribe un par de veces y después no vuelve a escribir porque de verdad se sintió mejor. Pero nuestra política es siempre que el profesional calificado dé un diagnóstico si es necesario y actúe. Paulina, por último, y un mensaje también para los papás, para los apoderados, quienes están al cuidado de los niños. ¿Qué mensaje le podemos entregar a ellos que están viendo muchas veces con preocupación lo que están pasando, lo que están viviendo su hijo? Primero un aplauso, porque yo tengo tres hijos, bueno, el mayor, José Ignacio, que es el que dio el nombre a nuestra fundación, ya no está en la tierra con nosotros porque él se suicidó a los 20 años, pero crié tres hijos y sé, y tres hijos hombres, así que sé lo que puede ser eh, estar en la casa todo el día con los niños y uno estar histérico y le transmite la histeria a los niños, ya. Pero primero, como digo, los aplaudo porque han llegado hasta aquí a 6 meses ya. Y segundo, por favor, busquen apoyo. Júntense por WhatsApp con otras familias que están con los mismos problemas. Este sitio que les recomendé, cuidemos a nuestros niños.org, como ese hay muchos otros. Acudan a los profesionales del colegio, como no tienen nada que hacer los pobres, pero ya, acudan a los profesionales del colegio para que puedan aconsejarlo. Salud responde, saludablemente, línea libre, por favor, que la carga es muy pesada. Tenemos que aprender a ayudarnos a llevar la carga cuando están pesadas. Mm. Ya yo me acuerdo de una canción de mis tiempos que se llamaba No es pesado, es mi hermano.
y hablaba de que él tenía que sostener a su hermano que estaba mal, ¿no? Bueno, eso mismo, eso mismo. En esto estamos todos juntos y los Sí. niños son de la comunidad, ¿ya? Así que todos tenemos que cuidarlos. Y nos queda una pregunta de nuestros, las personas que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live, y la Andrea Ojeda nos pregunta, ¿qué factores protectores ayudarían a prevenir el suicidio infantil, considerando el tema de las emociones, por ejemplo? Exacto. Bueno, es algo que estuvimos conversando antes y que pasa por, primero, un embarazo, ¿no es cierto?, protegido, un embarazo tranquilo, sin mayores factores estresantes, ¿verdad? Cosa que puede sonar un poco utópica considerando la situación de muchas mamás. De ahí para adelante, una atención adecuada al niño, eh, protección, cariño. Yo, por ejemplo, tuve depresión postparto cuando nació mi hijo mayor y no pude atenderlo, no pude formar el vínculo que se debe formar. Y yo pienso que eso también debe haber sido un factor, porque obviamente son muchos, un factor en el hecho de que mi niño no logró desarrollarse emocionalmente sano. Así que eso es muy importante. Y aquí el Estado tiene un rol gigante, porque la familia, ya no están las tías, las abuelas, en fin, que podían cuidar. Ahora tenemos que, el Estado se tiene que poner las pilas en el tema de proteger desde el embarazo. Y eso significa también que la situación económica, que la situación laboral, que los papás no tengan que llegar a las 9 de la noche, a las 10 de la noche a su casa y salir al día siguiente a las 6:30, ¿eh? Mm. Eso es terrible porque los niños se crían solos y el problema de hoy es la soledad, sobre todo en los niños, ¿ya? Los niños están solos, no pueden estar solos, ¿ok? Alguien tiene que haber, aunque se junten en el barrio con alguien, en fin, eso. Y el nunca, mira, cortarnos la lengua a veces, pero no decirle nunca a un niño que es un estorbo, que ojalá no te hubiera tenido, que ya lo hiciste mal otra vez. Porque obvio, si a mí mi mamá o mi papá o mi cuidador me dice todo el día, que soy un niño que pone empeño, que trata, que es bueno, felicitaciones, y ahora lo hiciste mal, pero la próxima vez lo vas a hacer mejor. En fin, es muy distinto a que te estén diciendo todo el día no sirves para nada. Bien, Paulina, te quiero agradecer la oportunidad de poder conversar con nosotros este tema tan importante, que se pueda conversar a nivel familiar, que se pueda conversar entre pares y que se ponga el tema en conversación, porque ya conversando uno puede también generar estas señales de alerta de que alguien a lo mejor no lo está pasando bien y necesita muchas veces pedir ayuda. Y sobre todo para que no nos están viendo, que es algo que es tan importante, porque uno muchas veces ve que el cuidado de los niños está muy relacionado con el cuidado material, de darle techo, de darle educación, pero también hay un punto muy importante, que cuidarles también su salud mental es también ser un ente protector en cierto sentido. Ujú, Así ujú. que muchas gracias, Paulina, por poder conversar con nosotros. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad y recordemos que tenemos dos orejas, dos brazos para acoger porque todos podemos ayudar a prevenir un suicidio. Adiós. Chao, Paulina, muchas gracias, que estén muy bien. Y Adiós. nosotros ya despedimos este Mineduc al aire junto a Paulina del Río, presidenta de la Fundación José Ignacio, y los invitamos a que ustedes, si es que llegaron tarde, están incorporándose recién a esta transmisión. Una vez que termine esto, va a quedar en nuestro Facebook Live. Ustedes pueden revisar a través de nuestra plataforma los otros capítulos y lo pueden compartir con quienes ustedes quieran. Así que estén muy bien. Chao, chao, Paulina.